Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Especialista en Derecho Constitucional Francisco Diguren Praeli precisa los alcances del derecho a la intimidad personal. Por primera vez, Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrega al Perú el informe sobre seguridad ciudadana de América Latina y el Caribe. Director de la Oficina para los Países Andinos de la OIT nos habla sobre el derecho a consulta de las comunidades indígenas. Bien amigos, así comienza Tus Derechos y regresamos después de la pausa. ¿Sabías que el derecho a la intimidad protege el ámbito personal o familiar en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollarse y fomentar libremente su personalidad? ¿Sabías que cuando una información difundida por los medios de comunicación no tiene una finalidad democrática, estamos ante una intromisión legítima que afecta el derecho a la intimidad o privacidad? Continuando con el programa Tus Derechos, es momento de presentar el reporte preparado por Mariela Franco sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó por primera vez en el Perú su reciente informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de América Latina y el Caribe. El evento fue organizado por la propia Comisión, el Instituto de Defensa Legal y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se realizó el pasado viernes 4 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Precisamente uno de los temas centrales de la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se llevó a cabo en Lima, fue el de seguridad ciudadana. La presentación del referido informe estuvo a cargo del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Un aspecto fundamental de este informe, y ahora brevemente paso a darle los contenidos, un aspecto central es que es la primera oportunidad de que haya un trabajo conjunto de la preparación de este informe de la Comisión Interamericana con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que está aquí presente, con Américo Alcacerra, lo que le da al informe de la Comisión Interamericana una dimensión adicional, ¿no? Obviamente que es el aporte que le hace Naciones Unidas, que le hace la Oficina de la Alta Comisionada y la oportunidad de que este informe también sea un informe que tenga en cuenta estándares no solo interamericanos sino también internacionales. Santiago Cantón hizo breves declaraciones para nuestras cámaras. El informe busca que se modifique un paradigma que está heredado de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales en muchos países de la región, que vea la seguridad como el mecanismo de poder que tiene el Estado para controlar a la sociedad o bien para controlarse y mantenerse en el poder. Y no tiene a la seguridad como el mecanismo que debe ser, en donde el fin último de cualquier política de seguridad debe ser el individuo, debe ser el ser humano. Y ese cambio de paradigma es central para realmente lograr una mayor protección de los derechos humanos de las personas. Y el otro aspecto central para poder cumplir con este objetivo es que la seguridad ciudadana debe ser encarada como una política pública de manera integral, todos los sectores de la sociedad, por parte de todos los partidos políticos, y no debe ser una cuestión de políticas partidarias, porque ahí caeríamos en el grave error de que nuevamente evitamos lograr avanzar en la solución de este conflicto y tenemos una visión cortoplacista que verdaderamente no resuelve ningún problema. Una conclusión central del informe es que el grupo más afectado son los jóvenes, pues son tanto víctimas como victimarios. Ese panorama se vuelve más grave aún porque instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de los países latinoamericanos no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente a ese grave problema. Al respecto tenemos las declaraciones de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien también asistió a la ceremonia junto con el ministro de Justicia, Víctor García Toma. Todo está convergiendo a que las personas reaccionen y actúen de tal manera que sus actos mismos agredan o falten al derecho de las otras personas. Indudablemente que también la pobreza contribuye a ello, la falta de educación, de instrucción, de formación de las personas y también, básicamente, la pérdida del valor. Regresamos con Tus Derechos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante. Está referido al derecho a la intimidad.
Y para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor Francisco Eguiguren Praeli, destacado especialista en Derecho Constitucional, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien amablemente nos ha acogido en su casa para realizar esta entrevista. No, un gusto participar nuevamente en una actividad del Tribunal Constitucional y muy contento de recibirlos en casa. Muchas gracias, doctor. Para poder introducirnos en el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿qué debemos entender por el derecho a la intimidad? Bien, el derecho a la intimidad personal y familiar, si bien es muy antiguo, no hace demasiado tiempo se ha reconocido expresamente en nuestra Constitución. Si quisiéramos definirlo de la manera más precisa, sencilla, un poco para entenderlos todos, lo que busca garantizar este derecho es que toda persona pueda mantener ciertos espacios de su vida, ciertas áreas de su vida personal o familiar, ciertas esferas de su desenvolvimiento, ajenas al conocimiento y la intromisión o la interferencia de terceros, sean funcionarios públicos del Estado o personas particulares. O sea, busca que hayan cosas que yo no deseo que sean conocidas por los demás, o que los demás no se entrometan, no me perturben, no interfieran, no se quieran meter, si se quiere, por la ventana para conocer estos asuntos míos que mi familia o yo no deseamos que se conozcan. ¿Qué tipo de asuntos, por ejemplo? Lo que tiene que ver con la vida sentimental de la persona y su familia, sus relaciones, sus sentimientos, lo que tiene que ver con su estado de salud, lo que tiene que ver con las relaciones entre la pareja, entre el padre y los hijos, lo que tiene que ver con los sentimientos más íntimos de una persona, sus temores, sus hechos traumáticos, y otros temas conexos que ya ahora son otros derechos fundamentales autónomos, como por ejemplo la privacidad de sus comunicaciones, sea por carta, por teléfono, la inviolabilidad de su domicilio, el derecho a tener ciertos documentos privados que otros no pueden conocer. Entonces la intimidad se vulnera de dos maneras. Cuando sin el consentimiento de esta persona, terceros intervienen, interfieren, espían, interceptan esta intimidad, o cuando esos terceros además difunden, hacen de conocimiento público estas cosas que la persona o su familia querían mantener fuera de la mirada de los demás. Eso es un poco el derecho a la intimidad personal y familiar o a la vida privada. Perfecto, doctor. Y un tema que fue bastante sonado a nivel mundial fue el caso de los paparazzis en la casa de Maradona, que se treparon encima de los árboles justamente para captar imágenes de la vida familiar de Diego Armando Maradona. Ahora bien, bajo el lema del ejercicio del derecho de intimidad, del derecho, perdón, a la libertad de información, ¿hasta qué punto esa libertad de información puede inmiscuirse en la vida privada de las personas? Este es el tema, por decir así, ¿no? Porque la libertad de expresión e información pues es base en una democracia. Ningún derecho es absoluto, pero obviamente si tuviéramos que establecer un cierto rango, en principio, la libertad de expresión e información debe estar por encima y eventualmente, en casos especiales que podemos comentar, podrían sacrificar, por así decir, la intimidad personal, pero no en cualquier caso. ¿En qué caso? Por ejemplo, a nivel de la doctrina jurídica y de la jurisprudencia nacional e internacional, el propio Tribunal Constitucional también ya lo ha ido sentando así. Y esto es muy importante porque son los propios medios de prensa, los propios periodistas los que tienen que entenderlo, porque en el fondo esto está en sus manos, en la propia capacidad de autocontrol. Mire, se dice que puede justificarse intervenir en asuntos de la intimidad personal o familiar de una persona cuando estamos ante un caso de interés general, de interés nacional, de algo que la comunidad tiene derecho a saber, por más que al interesado no le interesa que se sepa. Pero claro, este no es cualquier persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando se trata de un funcionario público y son actos vinculados al desempeño de su función. Por ejemplo, si un ministro tiene un amante, es su problema y el de su esposa si está casado. No tiene por qué, en principio, ser un tema de interés general. O si un futbolista sale por la noche, juega, en fin, salvo que tenga que ver con su función. Entonces, si este ministro, a esa amante que tiene, por ejemplo, la beneficia de algunos actos del poder público, por ejemplo, a ella o a sus familiares, celebra contratos, los beneficia, la nombra para un puesto público, le consigue favores que otros no tienen y que lo hace porque ella está vinculada sentimentalmente con él y él es un funcionario público. Ahí sí se justifica interferir en la intimidad y dar cuenta de esta relación sentimental. Pero si es una persona común y corriente,
su vida privada, sentimental, es su problema y no de los demás. E incluso un personaje público, como puede ser un ministro, como puede ser un magistrado, tiene facetas privadas de su vida, ¿no es cierto? En tanto no tengan que ver con su función, nadie tiene, ni la prensa, derecho a entrometerse en conocerlas, ya sea metiéndose con cámaras ocultas, metiéndose por la ventana, etcétera, o a difundir estos sucesos. Pero es una línea delicada que los jueces la tienen que evaluar caso por caso, casi como colocar en una balanza. A ver, esta información afecta a la intimidad de esta persona. Por ejemplo, cuando han captado un audio donde hay una conversación que claramente indica la posibilidad de que se estén cometiendo delitos o tráficos de influencias. La privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas está protegida por la Constitución. Es un derecho desdoblado de la intimidad. Pero si por esos audios estoy tomando noticia de hechos probablemente delictivos, tiene que prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información y no importa vulnerar la privacidad de las comunicaciones y difundir esta noticia. Pero hay una línea delgada que hay que verla caso por caso, ponderando, casi como digo, colocando en una balanza. Y el tema es el interés social, la relevancia de la persona y la función que cumple con el tema. En nuestro país tiene mucho éxito muchos programas que en el fondo son de chisme. Hay que distinguir interés general de chisme. El chisme no forma parte del interés general. Puede ser que sea noticioso, revelar un hecho, qué sé yo, captado de manera indebida y que va a tener gran rating. Pero si eso vulnera la intimidad y no es un tema de interés general, los propios medios de comunicación deberían autorrestringirse y decir, no, puede ser una buena noticia, pero esto es parte de la intimidad, podemos estar afectando no solo a la persona, sino a su familia, pueden haber cosas que incluso afectan la dignidad de la persona por las circunstancias en que han sido captadas, ¿no? Pero como digo, se requiere una gran prudencia, una gran ponderación de los propios medios de comunicación. Doctor, y con relación a las redes sociales, ¿cómo se puede salvaguardar el derecho a la intimidad, por ejemplo, en el Hi-Fi, en el Facebook, en MySpace, o cuando se suben videos a YouTube? A ver, hay que distinguir. Por ejemplo, un tema clave también en todo lo que tiene que ver la intimidad personal y familiar, como es un derecho que a mí me corresponde y que son cosas que yo quiero mantener fuera de la mirada de los demás, un poco como quien lo administro soy yo. Mi consentimiento es clave. Y solo cuando el tema es de interés general, mi consentimiento no es necesario. Incluso hasta mi oposición no hay que tomarla en cuenta. En estas redes sociales es la propia persona en principio la que abre la puerta a muchos aspectos de su vida personal o familiar, y ya sea comunicándoselos a terceros, poniéndolo a disposición de un grupo de gente. Pero, claro, esto tampoco es absoluto, ¿no? Porque entiendo, mire, yo no uso esas redes, pero entiendo que la persona tiene su propia red y no cualquiera puede acceder a esa red. Es un grupo, entre comillas, cerrado, aunque puede ir creciendo. Pero la propia persona que coloca aspectos, ciertas fotografías, ciertas comunicaciones de su intimidad, a conocimiento incluso de estas personas, por lo menos respecto a ellos, yo ya no puedo decir que puedo exigir intimidad, ¿no? Es como que si yo cuento algo, yo te cuento algo de mi vida sentimental, soy yo voluntariamente el que he revelado un aspecto de intimidad. Por lo tanto, si alguien que no está autorizado para formar parte de esa red se entromete, interfiere, estaría violando la intimidad de esta y de esas personas. Con el tema de los videos que se pueden colocar en YouTube, tendríamos que funcionar con las mismas reglas de la intimidad. Por ejemplo, hay otro derecho muy ligado a la intimidad personal que se llama el derecho a la propia imagen, a la voz y a la propia imagen. Cada persona tiene el derecho a resolver, a decidir si autoriza o no la captación o la reproducción de su imagen. En este caso yo estoy dando esta entrevista, yo estoy concediendo esta entrevista. Lo que estamos hablando en esta entrevista yo estoy permitiendo y consintiendo en que se difunda. Distinto sería que aprovechando esto, porque sé yo, se colocaran otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, en estos videos de YouTube, una persona tiene que entender que incluso si él participa, ese derecho lo tiene la persona, pero tiene que respetar a los demás que no son necesariamente, que no han expresado su consentimiento. Entonces, no porque yo tenga una foto con un grupo, yo podría colocar esa foto a mirada de todos si los otros integrantes del grupo no lo han consentido, ¿no? Es como que yo le escribo una carta a una persona, a esa persona, y esta persona, sin mi consentimiento, la comparta con 4 amigos.
Eso es lo que sucede en las redes sociales, claro, realmente. Yo creo que quien entra a eso se está jugando un riesgo, ¿no? Porque siempre puede haber la posibilidad de que se interfiera. Pero hay que tratar en la medida de lo posible, y más allá de la complejidad del medio tecnológico, de preservar esa intimidad. Pero si es la persona la que voluntariamente está colocando estos hechos en conocimiento de los demás, obviamente está un poco más expuesto, ¿no? Pero no totalmente expuesto. No es que se lo ha dicho a cualquiera, se lo ha facilitado a un grupo que tiene un acceso limitado. En el caso, claro, con el YouTube es distinto, porque si se coloca esto a la mirada de todos, allí puede darse el caso de que se ha violado la intimidad. Y ahí hay un tema muy interesante y complejo. ¿Quién ha violado la intimidad? ¿Solo el que captó la imagen? ¿O también el que la cuelga, sin duda, pero también el que la difunde? Y el que la cuelga no necesariamente su identidad se encuentra parece plenamente acreditada, ¿no? No se sabe quién es. Si es el interesado o si tiene el consentimiento, ¿no? O que crean una cuenta exclusivamente para colgar determinados videos, claro, en y siempre YouTube. Va a haber esta tensión entre aquello que es noticioso, atractivo para la difusión y el respeto a la intimidad. Por eso a veces la intimidad es pasada por alto y eso tampoco está bien, ¿no? Claro. Ahora bien, doctor, tenemos otro tema, que ahora existen bancos de datos, así es, ¿verdad? Y muchos de estos bancos de datos tienen información personalísima. Así es. ¿Cómo se conjugan el derecho a la intimidad y el derecho al libre acceso a la información pública? Efectivamente. Por ejemplo, el derecho al libre acceso a información pública es un desdoblamiento del derecho a la libertad de expresión e información, y a su vez existe otro derecho constitucional ya plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 6, que es el derecho a la protección de ciertos datos personales y a que en los archivos, bases de datos, no se almacene o no se suministre información de carácter íntimo. Por ejemplo, en un hospital, en un centro hospitalario, existe un montón de información sobre las personas, sobre los pacientes. Hay no solo diagnóstico de sus enfermedades, hay resultados de exámenes, hay análisis, etc. Los médicos de ese hospital, las enfermeras, los empleados van a poder consultar eventualmente esos datos, pero no pueden difundirlos. El derecho de acceso a información pública, previsto en la Constitución, tiene como uno de sus límites el acceso a información de carácter íntimo. Y estos temas, por ejemplo, como digo, vinculados a la salud, forman parte de la intimidad. Un abogado tiene archivos, puede haber en archivos información de su cliente. Los bancos tienen información económica de sus clientes. Las universidades tienen información de sus alumnos. Entonces, muchas bases de datos y registros tienen registrada información íntima porque es parte de su trabajo, pero no pueden permitir que la conozcan terceros, y el personal que elabora y que tiene que conocer esta información no puede difundirla, ¿no? Porque ese límite está impuesto expresamente en la Constitución. Falta en nuestro país una ley de protección de datos personales que regule mejor estos asuntos, sobre todo con todo lo que tiene que ver el manejo de bases de datos, de archivos, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, ahora que usted trae a colación este ejemplo, muchas veces se publican las notas de los alumnos en los paneles. Menudo tema. En nuestra universidad han habido muchas discusiones sobre eso. Ahora, yo le digo, este tema es muy interesante y muy bonito jurídicamente. La nota que una persona ha obtenido en un examen, ¿es un tema íntimo? En mi opinión, no es un tema íntimo. Porque el resultado de un examen de conocimientos íntimo no es. Ahora, no es íntimo, pero ¿será privado? ¿Tienen cualquiera, todos los demás tienen derecho a conocer mi nota? Se necesita mi consentimiento. Si ustedes van a publicar mis notas, necesitan mi autorización, carta firmada. Bueno, ese es un tema bastante polémico. ¿Cuál es la necesidad de publicar las notas, salvo los promedios finales, quizás, ¿no? Claro, ¿por qué todos tendrían que saber? Es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad hay si toda persona recibe su calificación? Y lo interesante es, claro, la universidad podría decir que para evitar suspicacias y tener un control, como que no hayan sorpresas, ¿no? Que todos sepan que si este alumno salió desaprobado, no vaya a aparecer mañana como aprobado. Pero otra vez el conflicto, ¿no? Íntimo yo le diría no es. Yo no creo que las notas de una persona sea un tema íntimo. Es como en el tema de la tarjeta de crédito y sus consumos. En estas organizaciones de centrales de información y riesgo, uno puede verificar libremente si tal persona es un deudor moroso, qué deudas tiene. Se entiende que esa información, en principio, no es íntima, porque es una información económica de relevancia comercial. Pero claro, ya entrar a detalles de dónde consumió, qué consumió, eso sí ya podría considerarse protegido por la privacidad, ¿no? Una cosa es saber si esta persona es un deudor que no paga sus deudas, hasta ahí estamos, para ver si le damos crédito o no, y otra cosa es saber, como digo, en qué restaurantes consume, cuánto consume o con quién consume. Claro, y doctor,
¿Qué pasa con el secreto bancario? Bueno, la Constitución también coloca como una excepción al derecho de acceso a información pública el secreto bancario y la reserva tributaria. Y dice que el secreto bancario y la reserva tributaria solo pueden ser conocidas y comunicadas a pedido por orden de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. Hay una discusión, el tribunal por allí dijo alguna vez que el secreto bancario forma parte de la intimidad económica de la persona. Yo tengo mis dudas, yo no creo que sea intimidad, pero sí puede ser parte de la vida privada. En todo caso es un tema que la Constitución ya ha protegido. No quiere que cualquiera pueda conocer, ni el Estado, ojo, esto es importante, ni el Estado. La SUNAT no puede acceder al secreto bancario directamente según la Constitución. Solo por orden de un juez o de un fiscal, es decir, que hay una investigación o un proceso, o una comisión investigadora del Congreso puede hacerlo, pero nadie más. O sea, porque se entiende que ese patrimonio que la persona tiene en un banco debe ser protegido para evitar, en primer lugar, riesgos de injerencia de terceros, de delincuentes, y también para garantizar a la persona cierta tranquilidad, ¿no? Y yo diría un poco también, tiene que ver mucho con la esencia de las instituciones bancarias, ¿no? Las personas entregan su dinero a los bancos para que esté seguro, o eso esperan, pero también para que en principio, pues no cualquiera sepa cuántos recursos tiene esta persona. Claro. ¿Y este derecho a la intimidad es propio de las personas naturales o también las personas jurídicas, las empresas, gozan de este derecho? En sus orígenes ha sido entendido siempre como un derecho de la persona y su entorno familiar. No obstante, hoy en día sí se puede admitir que ciertos aspectos, no cualquiera, de la persona jurídica puedan estar protegidos, yo no diría en estricto intimidad, pero sí por una privacidad y reserva, ¿no? Por ejemplo, pueden haber acuerdos que se toman en una empresa respecto a una estrategia publicitaria, ¿no? Hay información incluso que está inscrita en registros como patentes de invención, por ejemplo, fórmulas secretas que están protegidas con reserva. Más que intimidad, ahí podemos hablar de información reservada, excluida. Muchas deliberaciones al interior de una empresa, si no son temas de interés general, no tienen por qué ser conocidos por terceros, a pesar que pudieran estar registrados en archivos de la empresa o en su libro de actas, por ejemplo, ¿no? O grabarse las sesiones. O sea, en esos casos especiales sí podría estarse hablando de una especie de privacidad de la vida de la persona jurídica. Pero son excepciones. Son excepciones. Ahora bien, en los centros laborales, en los bancos, centros comerciales, en los estacionamientos de zona de parqueo vehicular, existen cámaras. Así es. ¿Verdad? Y muchas de ellas captan parte de escenas de la vida privada de las personas. ¿Esto vulnera, el uso de estas cámaras vulnera el derecho a la intimidad? Claro, esto se conoce un poco como la videovigilancia, que tiene que ver tanto con el derecho a la propia imagen de que hablábamos, lo que está captando imagen de las personas, y también con eventualmente intimidad. Bueno, si esto está en la calle, bueno, en la calle es difícil sostener que exista intimidad. Hay excepciones, ¿eh? Pueden haber cosas que sucedan en la calle y que estén protegidas por el derecho de intimidad. Un ejemplo típico que se da, una persona, por ejemplo, sufre un accidente automovilístico y está herida y está padeciendo dolor, etcétera. Debería poderse respetar su derecho a que no se le vea expuesto, por ejemplo, a las cámaras para que lo vea cualquiera, a su sufrimiento, a su dolor, a pesar que ocurre en la calle, porque es un hecho traumático que también está parte de la intimidad. Pero en principio lo que ocurre en la calle lo puede ver cualquiera. Ahora, estas cámaras de videovigilancia tienen una justificación social para la protección de la seguridad, ya sea en el exterior de un establecimiento, en la calle, y también en el interior, en los bancos, en los casinos, en ciertos supermercados. Entonces, ahí hay que tomarse y exigir ciertas garantías. Por ejemplo, deben estar ubicados en áreas que no tienen que ver con captación de imágenes de intimidad. Recuerdo un caso, por ejemplo, que se discutía en una empresa, que la empresa tenía cámaras para ver cómo estaban trabajando sus trabajadores, para ver que no estén durmiendo, que no estén conversando, ya, ok. Pero también habían colocado cámaras en el lugar de reposo de los trabajadores. Y eso tenía que prohibirse, porque el área de reposo es por esencia un área privada, donde no se tiene por qué captar ni imágenes ni conversaciones. Por estos temas, por ejemplo, del control contra el narcotráfico, en muchos aeropuertos o en otros lugares, a veces en una discoteca, en los baños hay cámaras. Entonces, por ejemplo, se entiende que debería ubicarse en lugares de los baños que ya no lleguen a afectar demasiado una intimidad de la persona y se debe advertir. Se debe indicar, por si acaso,
Así como a veces en una llamada telefónica le dicen la grabadora, por si acaso esta llamada podrá ser grabada, porque necesitan mi consentimiento para grabarla, se colocan cámaras, y puede haber una cámara eventualmente, no en un lugar indecoroso e incómodo del baño, pero puede haber en un baño, porque pueden querer ver que en un aeropuerto no haya ahí una transacción, por ejemplo, de entrega de drogas, o hasta puede estar cometiéndose un delito en un baño. Entonces, pero eso sí, debe haber una advertencia, ¿no? En este lugar hay cámara, en este lugar se filma, uno tiene derecho a exigir para no verse sorprendido. Si sin su consentimiento hay una cámara en un lugar que no tiene por esencia una vocación pública, se estaría violando el derecho a la intimidad y a la captación de la propia imagen. Y más aún si es que eso lo difunden en determinados medios. Claro, porque una cosa es grabar por razones de seguridad todo el suceso que hay en estos últimos días de unas escenas en un ascensor. Puede ser explicable que en un ascensor de un establecimiento comercial existe una cámara, pero eso tiene una razón de seguridad, no para andar espiando a la gente, y el personal que trabaja viendo esa información debe estar sometido a una regla de sigilo, de secreto, que no tiene por qué difundir estas imágenes, menos aún si no son un tema de interés general, por más interesante que sea para la chismografía, ¿no? Claro, una cosa es chisme y otra cosa es el derecho de información común. Y hasta debería, pienso yo, porque el público tampoco tiene por qué vivir pues ya con la sorpresa, debería informarse, indicarse mediante letreros, por si acaso, en este lugar hay cámaras. Porque así como hay cámaras, podrían también haber grabación de voz. Y la persona puede estar manteniendo una conversación en ese ascensor o en la habitación de un hotel con la tranquilidad de que cree que solamente habla con su interlocutor, que no hay nadie presente y no sabe que lo están grabando. Eso sería una violación, sin duda, a la intimidad, al derecho a la propia imagen e incluso también a la inviolabilidad de las comunicaciones. Uno queda más protegido si te advierten, ¿no? Te dicen, por si acaso, acá hay cámaras, acá se está grabando. Entonces uno sabrá, hay que atenerse, ¿no? Pero si se hace en un lugar que no tiene vocación pública, como es un baño, como es un dormitorio, y en fin, en muchos lugares donde una persona desarrolla su vida y donde espera naturalmente tener privacidad, ¿no? Tiene que advertirse. Bueno, doctor, el tiempo es tirano en televisión, le agradecemos su participación en el programa y sobre todo que haya explicado tan claramente en qué consiste el derecho a la intimidad con los múltiples ejemplos que nos ha dado. No, un gusto. Para mí me siento muy honrado de haber participado nuevamente en este programa. Gracias, doctor. Bueno, regresamos con tus derechos después de la pausa. ¿Sabías que el secreto bancario forma parte del derecho a la intimidad y su conocimiento y acceso solo pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado? ¿Sabías que el domicilio protegido por la Constitución tutela, entre otros, el recinto o vivienda, sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental, así como todos aquellos espacios cerrados en donde las personas desarrollan su intimidad y personalidad separada de los terceros? Estimados amigos del programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con José Luis Daza, director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina. Doctor, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, es un placer para mí estar con ustedes. Mucha gente no sabe que la Oficina Regional de la OIT se encuentra aquí en Lima, Perú. Y en ese sentido, ¿cuáles son las funciones que desarrolla la OIT aquí en América Latina, pero también a nivel mundial? Bueno, la Organización Internacional de Trabajo es una de las más viejas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, puesto que ha cumplido ya 91 años. La finalidad de la OIT es esencialmente normativa, es conseguir un sustrato común de legislación laboral que garantice los mejores derechos y condiciones de trabajo para los trabajadores en todo el mundo y un desarrollo de la economía, de las empresas, del empleo adecuado. En América Latina, igual que en otros continentes, hay una oficina regional y distintas oficinas subregionales que se ocupan más directamente de las actividades en cada grupo de países. Y precisamente en Lima está la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y además también está aquí en Lima
otra oficina que atiende específicamente a los países andinos, entre los cuales se encuentra lógicamente Perú. Y dentro de... Usted nos ha dicho que la función principal es legislativa, pero ¿cómo se expresa esta función legislativa de la OIT? Bien, los más de 180 países miembros de la OIT envían todos los años sus delegados a una conferencia internacional. Esta conferencia internacional es de carácter tripartito, es decir, que cada país está representado por delegados del gobierno, delegados de los trabajadores y delegados de los empleadores. En esta conferencia internacional se discuten muchos temas, pero sobre todo, tema fundamental es discutir unos proyectos de convenios o recomendaciones internacionales sobre temas que van desde las condiciones de trabajo, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo, el empleo, el trabajo de los menores, todos los temas que afectan al mundo del trabajo. La conferencia adopta una serie de normas en forma de convenios y recomendaciones que después son ratificados y seguidos por los distintos estados, y los principios establecidos en esos convenios o recomendaciones se reflejan en la legislación de cada país. Luego queda ya en el ámbito de cada país el desarrollo y la aplicación. Usted ha hecho referencia al tripartismo. Esta es una característica especial de esta organización de la OIT. No hay otra en el mundo que tenga una composición de esta naturaleza. Quisiera que nos amplíe un poco más este tema para nuestros oyentes. Efectivamente, la OIT surge en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, y en parte como consecuencia de los acuerdos del Tratado de Versalles, que pretendían ayudar a establecer un nuevo orden internacional. Dentro de ese orden internacional estaba el conseguir unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas, y en aquel momento se encontró que crear una organización que fuera capaz de representar los intereses de todos era la forma más adecuada. De ahí que el tripartismo se implantara en todas las instancias de la Organización Internacional del Trabajo para tener una representación suficiente, no solo de los gobiernos, como responsables de las políticas de los países, sino también la voz de los trabajadores y la voz de los empleadores como los dos interlocutores principales en todos los procesos laborales. Hay que tener en cuenta que el trabajo se desarrolla básicamente en el ámbito de un centro de trabajo que pertenece a una empresa, pero lógicamente el desarrollo y el progreso está en el acuerdo entre todos y en el diálogo entre todos. De ahí que la OIT sea una organización eminentemente tripartita, donde todas las voces tienen lugar. Todas las voces deben tener, o todas las voces deben ser escuchadas. Y la OIT está planteando un concepto, yo no sé si es novedoso, pero tal vez tenga que ver algo con la dignidad de la persona humana, y es el trabajo decente. ¿A qué alude la OIT cuando habla de este concepto? Desde hace varios años, la política de la Organización Internacional del Trabajo está en conseguir que en prácticamente todo el mundo se consigan unas condiciones de trabajo dignas para la persona. Se adoptó la terminología de trabajo decente porque era más universal. En prácticamente todas las lenguas hay una equivalencia entre trabajo decente y trabajo digno. Los pilares del trabajo decente son el que todas las personas tengan un empleo adecuado, que ese empleo reúna unas condiciones, unas características de dignidad, y esas características están básicamente representadas por tener un salario digno, un salario adecuado, ser un trabajo protegido frente a los riesgos del trabajo, como los accidentes o las enfermedades profesionales, al mismo tiempo que exista una cobertura de protección social, un sistema de seguridad social, tanto para salud como para pensiones, como para contingencias familiares o desempleo, que cubra determinados infortunios que pueden ocurrir a lo largo de la vida laboral de las empresas, y evidentemente que todo eso se haga con respeto a una serie de normas fundamentales que aluden sobre todo a temas como la inexistencia de trabajo forzoso, la inexistencia de trabajo infantil y el respeto a la igualdad y a un trato equitativo entre todas las personas. Y todo ello dentro de un clima de diálogo social en el cual esté ampliamente reconocida la libertad sindical y la libertad de asociación junto con la negociación colectiva. Eso es en esencia la agenda de trabajo decente. Todos estos conceptos que usted ha vertido, relativos por ejemplo a la igualdad, a la negociación colectiva, en fin, al impedimento del trabajo forzoso o a la no discriminación, tienen que ver con los tratados internacionales suscritos al interior de la OIT. ¿Cuál es la incidencia actual de estos tratados internacionales de derechos laborales? Estamos frente a una
mayor incidencia en el ámbito de los derechos nacionales, es decir, en los ordenamientos jurídicos de cada país, en relación a hace algunos años? Digamos que estos principios fundamentales, como son el de libertad de asociación, negociación, no al trabajo infantil, no a la discriminación, no al trabajo forzoso, han sido ampliamente reconocidos por las constituciones de todos los países y al mismo tiempo llevados a la práctica a través de una legislación de aplicación que implica una garantía de derechos para las personas. Por lo tanto, estos derechos son ampliamente reconocidos a varios niveles: norma internacional, norma constitucional y norma de aplicación nacional, que puede ser una ley, un reglamento o incluso la negociación colectiva. Algunas veces aparece como uno de los factores de aplicación más importantes, sobre todo en algunos países donde hay una amplia tradición de diálogo social y concertación, donde incluso no es necesaria una legislación para llevar a la práctica los principios, sino que los interlocutores sociales se ponen de acuerdo entre ellos para poder llevar a la práctica la verdadera aplicación de todos estos principios fundamentales. Y en el caso de los órganos jurisdiccionales, ¿cómo evalúa la OIT la recepción de los tratados internacionales de OIT? ¿Los jueces son permeables a usarlos? ¿Hay un déficit? ¿Hay un trabajo que hacer en el tema de la aplicación de estos tratados, en los casos laborales? Bueno, digamos que esto tiene varias dimensiones de aplicación. Por un lado, desde el momento en que un Estado ratifica un convenio de la OIT, que es un convenio internacional, de acuerdo con la normativa constitucional de cada país, suele convertirse directamente en norma nacional. Desde ese punto de vista, cualquier ciudadano podría argumentar ante un juzgado, ante un tribunal, que se aplique ese derecho reconocido en el Tratado Internacional. Lo que ocurre es que los convenios de la OIT son muy amplios. A veces enuncian un principio y la real aplicación de ese principio tiene que ser llevado a la legislación nacional. Entonces, evidentemente, la legislación nacional condiciona mucho la aplicación efectiva de estos principios. Lo que ocurre con algunas cortes de justicia o tribunales es que no siempre se ha dado un énfasis suficiente en el estudio del derecho como para que todos los operadores jurídicos, abogados, asesores, jueces, tengan un conocimiento específico del contenido preciso de todos los convenios internacionales. Desde ese punto de vista, en los últimos años, la Oficina Internacional del Trabajo, como secretaría de la Organización Internacional, está haciendo un gran esfuerzo de difusión, no solo del contenido de los principios contenidos en los convenios, sino también de la práctica existente ya en muchos países. De tal manera que en este momento creo que somos capaces, como oficina, de aportar programas de capacitación o de formación a prácticamente todos los sistemas judiciales en el mundo para que tengan un preciso conocimiento de contenido, de modos de aplicar y de alternativas, en su caso, de mejor aplicación de los convenios. ¿Y la oficina de la OIT para América Latina, qué labores realiza a nivel del ámbito latinoamericano? Bien, teniendo en cuenta que la labor esencial de la Organización Internacional del Trabajo es normativa, la oficina, como es lógico, lo que intenta es desarrollar una labor promocional para la mejor aplicación de los convenios. Los convenios son muy variados, porque unos entran en materia de empleo, otros entran en materia de ejercicio de la libertad sindical, otros entran en tema vinculado al salario, a la jornada, a la seguridad y salud en el trabajo, a la aplicación de normas de seguridad social, y entonces nuestros programas son muy específicos y dirigidos a cada uno de los órganos de la administración pública que tienen competencia dentro de estos temas. Normalmente en casi todos los países hay un Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene casi el 80 o el 100% de las competencias en esta materia. Entonces la Oficina Internacional del Trabajo hace una labor de promoción y asistencia a estos ministerios para que en la medida en que lo demandan de la propia oficina se ayude a la aplicación de los convenios, al desarrollo de las normas, de los procedimientos, de los sistemas administrativos que perfeccionen todo este sistema de aplicación de las normas. Pero como el interlocutor en cada país no es simplemente el gobierno, sino también las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, al mismo tiempo hay toda una serie de programas específicos directamente aplicables a sindicatos y a organizaciones patronales, de tal manera que ellos también pueden acceder a programas de capacitación, de formación y asistencia. La OIT tiene a veces, realiza estudios mundiales sobre una problemática laboral o también desarrolla proyectos o programas. ¿Algunos que usted considere relevantes difundir o mencionar? Sí, bueno,
Dependiendo de las regiones o los continentes hay una serie de prioridades, pero digamos que hay una serie de prioridades comunes, unas hasta cierto punto permanentes y otras coyunturales. Por ejemplo, la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, como es la erradicación del trabajo infantil. Ese es un programa que existe en todo el mundo. Prácticamente todos los países miembros de la organización tienen algún programa específico que coadyuva a esta noble finalidad. La consecución de la igualdad y la equidad en el trabajo es similar. Últimamente, desde hace un par de años, con motivo de la crisis económica y financiera que ha sacudido a todo el mundo, tenemos una serie de programas que van dirigidos precisamente también a la promoción del empleo, al mantenimiento del empleo y a ayudar a aquellas personas que tienen dificultades en la obtención o mantenimiento del empleo, por ejemplo los jóvenes. Ahora mismo tenemos una gran focalización en programas de empleo para jóvenes y en muchos países esto se ha constituido en una prioridad que probablemente incluso sin la crisis económica que ha afectado a tantos países seguiría siendo una prioridad, porque hay que tener en cuenta que el desempleo de jóvenes duplica prácticamente el desempleo de adultos, así que merece una atención especial. Eso es lo que se conoce como grupos de especial vulneración, tal vez, pero justamente en esto de los grupos de especial, estos grupos más vulnerables, están los pueblos indígenas. Y la OIT tiene un convenio muy famoso, que es el 169. ¿Cómo se da este convenio? Porque este convenio marca un hito respecto de la visión de la OIT sobre los llamados pueblos indígenas. Bien, la historia de la OIT y los pueblos indígenas y tribales también data de muy antiguo. La OIT empezó a trabajar este asunto vinculado sobre todo al trabajo de los indígenas en un contexto de primer tercio del siglo XX en el que había especiales problemas de aplicación de la normativa laboral que afectaba a los pueblos indígenas, sobre todo en aquellos países que estaban en situación colonial, donde había una legislación en la metrópoli y otra legislación distinta en los países en situación colonial. A partir de ahí se dieron una serie de estudios y prácticamente todas las organizaciones internacionales coincidieron en ceder este espacio, digamos, de promoción a la OIT. De tal manera que a partir de los años 60, cuando se produce la independencia de muchos países, sobre todo en África y Asia, cobra una especial relevancia todo el tema de los pueblos indígenas, porque además los nuevos países demandan nuevas soluciones a problemas que estaban en ellos. La situación en América Latina es distinta, pero tiene ciertas similitudes, porque pueblos indígenas han existido siempre y su situación no siempre ha sido la más adecuada para las personas que forman parte de ellos. En un momento determinado surge este nuevo convenio, el 169, donde se da un énfasis mayor en el concepto de pueblos sobre el de poblaciones. Hasta entonces había habido una corriente de asimilación, se consideraba que los pueblos indígenas tenían que asimilarse a la llamada civilización occidental y moderna, y a partir de los años 80 se cambia de perspectiva y se considera que los pueblos indígenas merecen un respeto de su cultura, de su identidad y de su realidad, y de ahí que surja esta nueva iniciativa de darles una voz más importante en el concierto nacional e internacional y una posibilidad de que decidan sobre su futuro de desarrollo y sobre todos aquellos temas que les conciernen como pueblos específicos con una identidad propia. ¿Cómo regula este convenio el derecho a la consulta? Bien, el tema de la consulta ha dado siempre mucho que hablar porque ha dado a su vez lugar a muchas interpretaciones. Lo esencial de la consulta es que en los países donde existen pueblos indígenas y tribales hay que diseñar un sistema de formación de las normas, sobre todo de las leyes, un sistema de determinar el desarrollo y un sistema de aplicación de determinadas decisiones o resoluciones administrativas que tenga en cuenta esta realidad de los pueblos indígenas. Entonces, antes de prepararse o de promulgar una ley que afecta directamente a los intereses o a los problemas de los pueblos indígenas, hay que consultarles. Entonces tenemos que pensar que tanto las instancias legislativas como las instancias puramente administrativas tienen que tener en cuenta que los pueblos indígenas tienen un núcleo importante de población, tienen un territorio en el que se desenvuelven, tienen una cultura, tienen un medio de producción, tienen un hábitat en el cual se encuentran y tienen derecho a decidir no solo sobre su futuro, sino todos aquellos temas que pueden afectarles en su entorno más inmediato.
Un ejemplo típico es cuando se construyen carreteras, hay explotaciones mineras, hay explotaciones agrícolas o forestales que puedan incidir en su desarrollo directo. De ahí que surge el derecho a la consulta como un elemento esencial de la convivencia entre todos los ciudadanos de un país, sean o no indígenas. Al fin y al cabo se trata de buscar un modo de acomodar todos los intereses de los ciudadanos y sobre todo de tener en cuenta que hay ciudadanos que viven de una manera determinada. Claro, en el Perú, por ejemplo, las poblaciones de los pueblos amazónicos son alrededor de 500.000 de personas, según estimados del Instituto del INDEPA, ¿no? Del Instituto relativo a estos temas. Y entonces, desde la última vez que se produjo unos lamentables sucesos aquí en el Perú, ha venido discutiéndose este tema del derecho a la consulta, y el Congreso precisamente ha aprobado una ley en estos últimos días. No sé si habrá tenido oportunidad de revisar o ver la ley, o que desde la perspectiva de la OIT, esto es una buena señal, un buen paso de que exista una legislación interna que regule el derecho a la consulta. No solo es una buena noticia, sino que además era necesario. Digamos que el convenio 169 es muy amplio, enumera una serie de principios y deja a cada país que desarrolle una legislación acorde con su propio sistema y tradiciones jurídicas o con las propias realidades y diversidades del país, para que pueda regularse con eficacia el sistema de consultas. Por lo tanto, tenemos que felicitarnos que se ha llegado a una solución en el Perú de cómo establecer el sistema de consultas. Yo creo que hay aspectos muy positivos en la ley, sobre todo porque se tienen en cuenta esencialmente los principios del convenio 169. Es muy probable que a lo largo del tiempo haya que desarrollar tal vez reglamentariamente algunos de sus artículos, o que incluso, cómo no, en el futuro sufra alguna transformación la propia ley, pero sobre todo para mejorar lo que tiene que ponerse en práctica en este futuro inmediato. Desde luego, de una vez, si se recoge el principio, eso es lo más positivo. Se recoge la posibilidad de que los pueblos indígenas, a través de sus representantes legítimos, sean escuchados y participen de este proceso de formación de las normas y de aplicación de resoluciones administrativas, y estoy seguro que, sobre todo con la buena fe y la buena voluntad de todos los ciudadanos, los políticos, los ciudadanos de a pie, los representantes más inmediatos, se va a conseguir solución a prácticamente todos los problemas. O sea, esto no es una participación política, ¿no? Es distinto. Tiene algunos puntos comunes. En todo caso, la participación política se lleva a cabo normalmente en casi todos los países democráticos a través de un sistema de elecciones. Entonces hay unos puestos determinados para una serie de puestos representativos políticos y los ciudadanos concurren a las urnas, votan por aquellos que consideran sus mejores representantes. Pero esto es un ámbito que suele ser nacional o que suele ser territorial. Sin embargo, la representación, cuando hablamos de pueblos indígenas, hay veces que no coincide con territorios, no coincide con circunscripciones electorales, hay veces que sobre un territorio hay pueblos o personas de características distintas, y todo tiene que hacerse compatible. Doctor, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos contado con la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Por otro lado, hemos contado con la entrevista realizada al jurista nacional, el doctor Francisco Eguiguren Praeli, quien nos ha hablado acerca del derecho a la intimidad. Y por último, el representante de la OIT nos ha hecho las precisiones del caso con relación al derecho a la consulta de las comunidades indígenas. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés. Nos vemos la siguiente semana.